Ansiedad. La ansiedad es una respuesta del organismo a la percepción de una amenaza o un peligro. Está desencadenada por una combinación de cambios bioquímicos en el organismo, la historia personal, la memoria del paciente y la situación social. Es importante distinguir entre la ansiedad y la sensación o experiencia de un trastorno de ansiedad como un diagnóstico psiquiátrico. Una persona puede sentirse ansiosa sin tener un trastorno de ansiedad. Además, alguien que se enfrenta a un peligro claro o a un temor real no suele considerarse como afectado por un estado de ansiedad. Por otra parte, la ansiedad muchas veces suele aparecer como un síntoma en otras categorías de trastornos psiquiátricos. La descripción. La ansiedad está relacionada con el miedo, pero no son la misma cosa. El miedo es una respuesta directa y centrada en un acontecimiento o en un objeto específico de lo que una persona es consciente. La mayoría de las personas experimentan miedo si alguien les apunta con un arma o si ven cómo se forma un tornado en el horizonte. También reconocen que tienen temor. En cambio, la ansiedad suele ser no dirigida, vaga, difícil de achacar a una causa específica. A veces la ansiedad experimentada en el momento actual puede tener un origen en un suceso o en una persona que produjo dolor y temor en el pasado. En esta experiencia, el individuo ansioso puede no ser consciente de la fuente original de este sentimiento. La ansiedad tiene un aspecto de distancia que hace que sea difícil para las personas comparar sus experiencias, aunque la mayoría de ellas tendrían miedo en situaciones de peligro físico y pueden estar de acuerdo en que el miedo es una respuesta apropiada en presencia de peligro. La ansiedad suele desencadenarse por objetos o acontecimientos únicos y específicos de cada uno. Una persona suele estar ansiosa por un significado o un recuerdo que se ve estimulado por las circunstancias actuales, no porque exista un peligro inmediato. Las causas y los síntomas. La ansiedad se caracteriza por la presencia de los siguientes síntomas. Somáticos: dolor de cabeza, vértigo, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, temblores, aspecto pálido, sudoración, entumecimiento, dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho. El cuello, los hombros y las manos son producidos por reacciones hormonales musculares y cardiovasculares implicadas en la reacción de defensa del organismo. Conductuales, paseos, temblores, intranquilidad general, hiperventilación, lenguaje precipitado, retorcerse las manos y dar golpecitos con los dedos. Cognitivos, pensamientos recurrentes, sensaciones de fatalidad, miedos o ideas mórbidos o inducidos por el miedo, confusión e incapacidad para concentrarse. Emocionales, tensión o nerviosismo, sensación de tener los pelos de punta y sentimiento de irrealidad, pánico o temor. La ansiedad puede tener diversas causas. Es una respuesta multidimensional a estímulos en el entorno de la persona o una respuesta a un estímulo anterior. Por ejemplo, una reacción hipocondríaca ante un malestar en el estómago, que resultan de una combinación de procesos biológicos generales y psicológicos individuales. Los desencadenantes físicos. En algunos casos la ansiedad está producida por respuestas físicas al estrés o por algunos procesos patológicos o medicamentosos. El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso de los seres vivos está preparado para responder a los peligros y amenazas. Estas respuestas no están sujetas al control consciente y son las mismas en humanos y en animales. Representan una adaptación evolutiva ante los animales, depredadores y otros peligros a los que todos los animales, incluyendo los humanos primitivos, deben enfrentarse. La reacción más familiar de este tipo es la lucha ante una situación que amenaza la vida. Cuando una persona tiene una reacción de lucha, el nivel de las hormonas de estrés en su sangre aumenta. Está más alerta y atenta, sus ojos se dilatan, sus latidos cardíacos se aceleran, su frecuencia respiratoria también aumenta y su digestión se retarda, permitiendo que toda la energía esté disponible para los músculos. Esta reacción de emergencia está regulada por una parte del sistema nervioso denominado sistema nervioso autónomo.
está controlado por el hipotálamo, una parte especializada del tronco cerebral que forma parte de un grupo de estructuras denominadas sistema límbico. El sistema límbico controla las reacciones humanas mediante sus conexiones con glándulas y músculos. También conecta con el SNA y los centros cerebrales superiores, como la corteza cerebral. Un problema en este aspecto es que el sistema límbico no puede diferenciar entre una amenaza física y real y un pensamiento o una idea que produce ansiedad. El hipotálamo puede liberar las hormonas del estrés a partir de la glándula hipófisis, incluso si no existe un peligro externo. Un segundo problema está causado por los efectos secundarios bioquímicos de muchas falsas alarmas. Cuando una persona responde a un peligro real, su cuerpo libera las hormonas del estrés para enfrentarse al peligro o para alejarse de él. Sin embargo, en la vida moderna, los individuos suelen tener reacciones de lucha en situaciones en las que no pueden huir o responder de una forma física. Como resultado de esto, sus cuerpos deben absorber todos los cambios bioquímicos de esta respuesta en vez de liberarlos. Estos cambios bioquímicos pueden producir sentimientos de ansiedad, además de tensión muscular y otros síntomas físicos de ansiedad. Enfermedades y trastornos. La ansiedad puede ser un síntoma de algunos trastornos médicos, por ejemplo, de determinadas anomalías endocrinas que se caracterizan por un exceso o por un déficit de actividad de la glándula tiroidea. El síndrome de Cushing, en el que la corteza suprarrenal produce un exceso de colesterol, es uno de estos trastornos. Otras alteraciones de la salud que pueden producir ansiedad incluyen el síndrome de dificultad respiratoria, el prolaso de la válvula mitral, la porfiria y el dolor torácico causado por un aporte inadecuado de sangre al corazón, angina de pecho. Medicamentos y abuso de sustancias. Numerosos medicamentos pueden causar síntomas parecidos a la ansiedad, como efectos secundarios anovulatorios, medicamentos para el tiroides o el asma, algunos agentes psicotrópicos, corticoides, fármacos antihipertensivos, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno y los anestésicos locales. La cafeína también puede generar síntomas parecidos a la ansiedad cuando se consume en cantidad elevada. La abstinencia de determinados medicamentos, especialmente betabloqueantes y corticoides, puede generar ansiedad. La abstinencia del abuso de drogas, del alcohol, la cocaína y opiáceos pueden producir ansiedad. El desarrollo infantil y ansiedad. Los investigadores del desarrollo infantil contemplan la ansiedad de la vida adulta como un residuo de los recuerdos infantiles de dependencia. Durante el primer año de vida, los humanos aprenden que no son autosuficientes y que su supervivencia básica depende de los demás. Se cree que esta experiencia precoz de desesperanza se encuentra en la base de la mayoría de las ansiedades de la vida adulta, incluyendo el miedo a la infancia y a no ser amado. De esta forma, los adultos pueden tener ansiedad por amenazas simbólicas a su sensación de competencia y a sus relaciones significativas, aunque no sean niños desamparados. Simbolización. El modelo psicoanalítico ha aportado un enorme peso al aspecto simbólico de la ansiedad humana. Entre los ejemplos se encuentran los trastornos fóbicos, las obsesiones, las compulsiones y otras formas de ansiedad altamente individuales. Los humanos maduran lentamente, por lo que los niños y adolescentes tienen muchas oportunidades de conectar con experiencias negativas con objetos, acontecimientos específicos que pueden desencadenar sentimientos más ansiosos en su vida posterior. Por ejemplo, una persona que fue amenazada cuando era un niño por un hombre alto que llevaba gafas puede sentir pánico años después, aunque sepa conscientemente por qué, ante algo que le recuerda a esta persona experiencia. Freud creía que la ansiedad se debe a los conflictos internos de una persona. De acuerdo con esta teoría, las personas experimentan ansiedad cuando se encuentran entre las restricciones morales y los deseos de las urgencias de ciertas acciones. En algunos casos, la ansiedad de la persona puede someterse a un objeto que representa un conflicto interno. Por ejemplo, una persona ansiosa por el dinero
puede sentirse atrapada entre el deseo de robar y la sensación de que robar no está bien. El dinero se convierte en un símbolo de conflicto interno entre hacer lo que se considera correcto y hacer lo que se quiere. Sigo con la ansiedad y las fobias.